Así como el oír, que es el requisito de la fe, la revelación es el requisito para la manifestación. Recuerda, tú no puedes tener fe a menos que aprendas a escuchar la palabra de Dios. No podemos movernos de una dimensión de fe presente sin una revelación presente. ¿Estás entendiendo? No podemos movernos de una dimensión de fe presente sin una revelación presente. Es por eso es que si todavía no te ha sido revelado, tú no puedes hablar de eso. Tú no puedes hablar de eso. No podemos hablar de cosas que no nos han sido reveladas, de cosas que no hemos oído ni escuchado ni visto en el umbral de lo espiritual del cielo. Juan 5:19, ya por estoy terminando. Te estoy hablando en esta tarde de la importancia de la sabiduría y de la revelación de Dios en la iglesia, de la importancia de la sabiduría y la revelación de Dios en el cristiano, de la importancia de la sabiduría y la revelación de Dios en la familia. Una familia sin revelación de Dios y sin sabiduría es una familia que hace lo que quiere y viven como quieren. Pero cuando una familia tiene sabiduría de Dios, revelación de Dios, hace lo que Dios dice. Cuando un cristiano tiene sabiduría de Dios, revelación de Dios, vive como Dios quiere que viva. ¿Ya estás en Juan 5:19? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también el Hijo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De revelación? ¿O no? Está hablando de una revelación. Está hablando que Jesús estaba mirando al Padre hacer algo y entonces Él hacía lo que el Padre hacía. ¿Está entendiendo el asunto? Como tú y yo puse un ejemplo en una ocasión. Recuerda esta predicación, por primera vez la prediqué en Aposento Alto, en Estados Unidos. Y hablando de este concepto es un ejemplo. Si sacamos una persona allá afuera y le decimos que empiece a hacer lo que quiera hacer allá afuera, y yo le digo a usted que haga lo que esa persona está haciendo, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? A ver, aquí estoy. ¿Qué haría usted? ¿Algo? Yo le digo, hagan lo que esa persona allá afuera está haciendo, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? A ver. A ver, ¿cómo lo haría? Si la persona tengo allá afuera, pues entonces usted no sabía hacer nada porque no lo está mirando. Así está la iglesia hoy. Estamos haciendo cosas para Dios, creyendo que son las que Dios está haciendo, y por eso no tenemos respaldo de Dios, porque todas las cosas que el Padre haga en el cielo y yo las hago en la tierra, esas son las que el Padre va a respaldar. Aquí la palabra dice que Jesucristo no hacía nada, diga nada, que no veía hacer al Padre. Y él dijo, porque las cosas que el Padre hace, yo las hago. Ese era el secreto de su éxito y no de sus fracasos. ¿Por qué fracasamos tanto nosotros? Porque estamos haciendo lo de nosotros. Pero si yo, está aquel allá que yo estoy viendo, y en esta segunda vez yo le digo, haga lo que la persona que está allá está haciendo, y aquella persona en este momento se está agarrando la cabeza, y yo me agarro la cabeza
lo que el Padre estaba haciendo. Cerraba los ojos, cruzaba los pies, posición de loco, por revelación, por sabiduría. ¿Y dónde recibía revelación y sabiduría? En la intimidad, en la oración. ¿Sabes por qué no hay revelación y sabiduría? ¿Y por qué no estamos haciendo las cosas que el Padre está haciendo? Porque en oración, en intimidad con Dios, estamos flacos. Porque paso más tiempo en la tele, en la computadora que con Dios. Paso más tiempo en mi trabajo que con Dios. Paso más tiempo en mi escuela que con Dios. Para Dios no queda nada. ¿Qué va a quedar para Dios si me maté 8 o 9 horas en el trabajo? ¿Cómo llego? A ver, no quieres ni comer porque quieres cama. Fíjese que ya por la misericordia de Dios te da la vida y te guarda. Porque tú y yo no estamos haciendo nada para agradarle. Jesucristo tenía todo eso porque su secreto era el tiempo que pasaba con el Padre en oración. Ese era el secreto. Ese era el secreto para no fallar. Ese era el secreto para que los demonios le temieran y le obedecieran. Ese era el secreto para que el demonio de sordera se fuera, el demonio de ceguera se fuera, el demonio de mudez se fuera. Ese era el secreto. Tenía todo el respaldo del Padre porque lo había visto él. La oración. A veces queremos que por comernos 2 platillos de frijol de charro, Dios te revela algo. La revelación viene en la intimidad, hermano. En el tiempo de calidad que tú y yo pasamos con Dios. Porque no estoy hablando de cantidad, de calidad con Dios. Ahí está el secreto. Lo tenemos en la palabra, estamos fracasando, porque no estamos poniendo en práctica ese tiempo. Yo he aprendido que el tiempo que yo pase en intimidad con Dios es el respaldo que yo voy a tener en este lugar. El tiempo que yo pase a las rodillas es el tiempo que yo voy a poder permanecer de pie. ¿Está entendiendo? Yo no puedo permanecer de pie y ministrar más allá del tiempo que yo paso en la presencia de Dios. Es imposible, porque lo haría sin su respaldo, no tendría herramientas, no sabría cómo bajar la presencia de Dios y cómo que Dios me respalde a mí delante de ustedes. No habría. Puedo hablar, hermano, ¿se acuerdan de aquel pastor que le decíamos que tú no puedes tener un lenguaje, una educación, un léxico fino, bien? Puedes hablar lo más, ¿cómo se dice? Chueco. Puede decir haya por haya. ¿Qué otra cosa? Te fuiste porque fuiste. Tráelo por traigo. Tú puedes hablar así, pero si has pasado tiempo en la presencia de Dios, los demonios tendrán que respetarte. ¿Se acuerdan que el pastor que estaba ministrando al demonio le está hablando y le dice: demonio, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera? Y el demonio le dice: no se dice fuera, se dice fuera. Y dice el pastor: pues salga como salga, fuera. Y el demonio tuvo que irse, porque lo que cuenta es el Dios que va a respaldar el tiempo que tú tuviste con Él. ¿Cómo le lloro? Ay, me van a cortar el trabajo, ay, me van a cortar el salario. ¿Y cómo le oras si no, cómo quieres que te respalde?
pila está y no tienen el cable. Así está la vida de muchos cristianos. No tienen santo, ya el santo no se alcanza para nada, ni para hacer una llamada al cielo. Te estoy hablando de cuando viene un problema fuerte en tu casa, tú no sabes cuándo va a pasar. Tal vez tú crees, que me la llevo, viva la flor, todo está bien, no pasa nada. Pero en el momento cuando tú estés más confiado, hermano, la palabra dice que Jesucristo va a venir cuando todos digan paz, amor y paz, tranquilo, no pasa nada, vamos al cine, vamos a la fiesta, vamos. Dice entonces, vendrá. La adversidad personal viene igual. Y en ese momento, ¿cuánto es tu saldo? Para que Él te rescate, para que Él te ayude. Es más, en ese problema, tú no tienes señal con el Padre. Se perdió todo contacto. El radar del cielo no te detecta. ¿Te está entendiendo? Cuando hay búsqueda de Dios, intimidad con Dios, hermanos, el radar de Dios está sobre tu casa, sobre tu vida. Hay luz, hay acceso directo al cielo, al Padre. Los ángeles están en un nivel. Pero ¿cómo queremos, hermanos, si ni siquiera para nosotros alcanza, menos para la iglesia? Un buen cristiano debería tener su tiempo normal de intimidad con Dios, por su vida, por su familia, y un tiempo consagrado, especial para su iglesia. Ya sé lo que me está pensando usted, que va a responder, pastor, si ni por mí oro, menos por la iglesia. Pastor, si ni por mi familia oro cuando ya tengo encima el problema. Jesús no oraba cuando tenía el problema encima, Jesús anticipaba el problema. Eso era el secreto. Es ahí donde el Padre le revelaba lo que iba a pasar al otro día. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? Porque ya en intimidad con Dios, un día antes, Él ya se había visto. Él ya había visto al Gadareno. Él ya lo había visto libre. Por eso Él pasó con seguridad. Y por eso el estómago que Dios lo levantó antes de empezar para que no pasara, Él dijo, esto yo ya lo pasé. ¿Entiendes? Entonces tú puedes pasar todas las adversidades familiares, personales y como iglesia en intimidad con Dios, y cuando llega el problema solo podemos decir, esto ya lo vencí, esto ya lo vi, esto para mí no es nada, no significa nada, porque Dios ya te lo reveló. ¿Estás entendiendo el asunto? ¿Qué tiempo pasamos en su presencia? Efesios 3:5. Estoy hablando de la importancia de la sabiduría y la revelación de Dios. Si no hay sabiduría y si no hay revelación, no hay nada en una iglesia, no hay nada en una vida, en una familia. 3:5 de Efesios dice, veámoslo rápido. Ese ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche. Misterio. ¿Qué dice? Mira el tremendo privilegio que podemos tener, hermanos, aprovechando. En pocas palabras, nos vamos a morir de sed habiendo tanta agua. Dice que esto el Padre no lo reveló a cualquiera y a nadie antes. Dice que esto está revelado y reservado para nosotros. Misterio que en otro tiempo no se dio a conocer. No se dio a conocer. Son las que Dios ahora nos las ha revelado por sus santos apóstoles y profetas. ¿Está entendiendo el asunto? Hay un misterio. Y usted puede decir, hermano, escuche lo que le voy a decir. ¿Cuántos salieron del ministerio del profeta Elías? De Moisés. Pero a ellos el Padre no les reveló esto que está para ti y para mí. Esto más grande, más poderoso. Por eso Jesucristo dijo, cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Hay un misterio que ellos no lo vieron, que ellos no lo percibieron, que a ellos no se les abrió esa parte del cielo que está para nosotros.
Hace que tiempo que tu corazón no arde porque estás recibiendo algo y te tienes que meter a orar. Que Dios te está mostrando, haciendo sentir algo hace que tiempo que dejaste de percibir, que se deturó tu espíritu, que no hay sensibilidad en ti. Número 3, ¿qué es la revelación apostólica? En la última termino, es la que va a la vanguardia. Hoy en día, la revelación apostólica es la que va a la vanguardia, que declara lo que el Padre está diciendo y haciendo ahora. Cuando el Espíritu Santo revela algo a través de los apóstoles y profetas, el cielo ya no lo puede detener. ¿Escuchó? Cuando el Espíritu Santo revela algo a través de los apóstoles y los profetas, el cielo no lo puede retener. Ya está suelto para la iglesia, ya está desatado para tu vida, ya está desatado para tu familia, ya se habló y ya se soltó hacia la tierra para que tú y yo fuésemos bendecidos. El peso hoy es la revelación que el Espíritu Santo da a profetas y apóstoles para que la iglesia tome esa revelación. Concluyo. Para movernos en el poder sobrenatural de Dios necesitamos revelación fresca y continua. Oír, ver y percibir en el Espíritu. Además, saber qué, cómo y cuándo actuar. Los milagros no suceden por suceder. Hay que aprender a obrarlos. ¿Escuchó? Los milagros no suceden por suceder. Hay que aprender a obrarlos. Repito, los milagros no suceden por suceder. Hay que aprender a obrarlos. ¿Qué quiere decir? Hay que aprender a hacerlos. Hay que aprender a hacerlos. Mira, cuando de momento le vino aquel ciego a Jesús, como ya el Padre le había revelado, ya Jesús sabía qué hacer, y por eso escupió e hizo lodo, lo untó en los ojos, y aquel joven vio. Tenemos que aprender a obrarlos. Los milagros no son casualidades, nada más que surgen. Vienen y empiezan a aparecer donde una iglesia ya está preparada, percibida, una vida, una familia, y donde ya se sabe hacer las cosas. Mira, te cuento fácil. Cuando hoy venimos aquí a Coaxacuán con nosotros, en los primeros años, 2 años, no sé cuántos años, pero era al inicio, se hundió un barco que quedó casi enfrente de la calle Carranza, en esa dirección. Era, no sé si hondureño el barco ese. Y lo empezaron a desmantelar. Y en ese tiempo nosotros subíamos a un depósito que estaba ahí en la esquina. Y el señor de ahí tenía unos quesos. Ese queso Bruguier, ¿cómo se llama? Pero por acá sí. Y ¿sabes que a mí me dieron uno? Y lo llevo a la casa. Y mi esposa y yo lo miramos y decimos, esta cosa esto no sirve. Esto no sirve, ¿qué hacemos con esto? Le comentó mi esposa a la vecina, y vecina, mira este queso que tampoco, a ver vecina, pero así. Porque ella sabía qué hacer con ese queso. ¿Para qué servir? Mientras tú y yo como iglesia no sepamos qué hacer y cómo hacer los milagros, no se va a operar en la iglesia. Porque un milagro no es que solamente se empieza a orar y ya, aquí que aparezca un milagro. No, hay que provocarlos, hay que saber hacerlos. ¿Está entendiendo? Usted va a mirar que un milagro no surge así nada más por la base. Hay un hombre, hay un ambiente espiritual que ya se preparó, hay una música, hay un predicador que llega, que entra en sintonía con Dios, que ya tiene demostrado qué va a pasar, que ya sabe hacer y cómo hacer en la concurrencia. Hay que saber hacerlos. ¿No te gustaría aprender eso? ¿No te gustaría cómo aprender a hacer que un ciego vea, que un mudo hable, que un sordo oiga? Te repito al principio, los milagros no suceden por suceder. Hay que aprender a obrarlos. Yo digo este punto, hay que
provocarlos. Y termino con esto en conclusión total. Ellos también tenemos que aprender, hermano. Fíjense que muchas veces esperamos que Dios haga cosas espectaculares en nosotros para reconocer a Dios en nuestras vidas. En el Salmo 100, versículo 4, te hablé esta tarde acerca de la importancia de la sabiduría y la revelación de Dios. Y estas cosas no van a venir si no empezamos a arder en nuestro espíritu, si no empezamos a desear que esas cosas secretas, ocultas, que son para mí, están ya listas, preparadas, si no empezamos a pasar tiempo en la presencia de Dios. Espero que para el próximo domingo haya gente que empezó a poner en práctica esto, haya gente que no oraba y va a empezar a orar, haya gente que oraba pero que empezó a consagrar más tiempo para Dios, haya gente que empezó a desesperarse: Señor, cada que yo venga a tu presencia quiero ser quebrantado, quebrantada, quiero sentir que estás conmigo. Santifique ese tiempo para Dios, que Dios se va a revelar. Salmo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus labios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Se nos habla de dar gracias. Escuche, la gratitud a Dios es clave para desatar el poder sobrenatural. ¿Está entendiendo? La gratitud a Dios es clave. ¿Qué quiere decir clave? Importante para desatar el poder sobrenatural. Porque la gratitud, escuchen, muchos que ahora tenemos en poco. Mire qué triste es, hermano. Qué triste es que nada más, de más de 20 que vemos, nada más a 3 personas bendijo el Señor en la semana. ¿Sí o no? Y los demás ni comimos, ni fuimos cuidados en la noche, ni fuimos cuidados cuando salimos a caminar, ni fuimos cuidados en el trabajo, ni tenemos techo, ni tenemos vestidos, ni nada de esas cosas. ¿Verdad? Es que yo paso a dar gracias a Dios, pero si me regalan un carro, entonces sí voy a tener un motivo para dar gracias a Dios. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Cuando a alguien se le regala algo y no agradece, es un malagradecido. ¿Está escuchando? Un malagradecido. Y cuando a alguien le dan algo y no agradece, ¿qué pasa? Se está él mismo cerrando las puertas. ¿Sí o no? Mira lo que dice Salmos. No salga diciendo el pastor, dice, Dios dice en su palabra. Aquí dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Y dice que la gratitud edifica el trono de Dios y lo establece. Cuando alguien te agradece y te apapacha, te quedan ganas de darle. Dios también tiene, mira que está a tu lado, sentimientos. Dios también tiene sentimientos. Dios también llora. Dios también se entristece. Dios también se duele. También se duele. Porque te bendijo esta semana. Porque te guardó, cuidó tu familia. Y para él no hubo ni una gratitud. Ni una gratitud inspirada para decir, esta semana lo voy a seguir cuidando mejor todavía. Lo voy a bendecir más. Estas son cosas que se tienen que ordenar en nuestra iglesia si queremos que Dios se establezca y habite. Si queremos que Dios se manifieste. ¿Por qué esperar a que algo trascendental sucede en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo para darle gracias? Simplemente, si me llevé un taco, una tortilla a la boca, es motivo para darle gracias. Muchos se acostaron una de estas noches, esta semana, y ya no amanecieron.
Muchos salieron de su casa de trabajo y ya no regresaron. Debe haber suficiente motivo para que tú y yo le demos gracias a Dios. Si queremos que su trono y su presencia se establezca en nuestra iglesia, seamos hijos agradecidos. Y eso va a hacer que la mano de Dios esté siempre inclinada hacia tu casa, hacia tu trabajo, hacia tu familia y hacia tu iglesia. Con nuestras ingratitudes no hagamos que la mano de Dios se cierre. Seamos hijos agradecidos. La gratitud edifica el trono para que Dios haga una habitación. Tu gratitud edifica el trono para que Dios haga una habitación. Yo dije el miércoles también, y termino con esto. ¿Cuántos hacemos historia de nuestro andar diario y en la noche vamos a decir, Señor, gracias, pero te permitiste amanecer y este día fui a tal lugar, me llevaste, vine, hice, estuve, comí esto, platiqué con estas personas y gracias por todo esto, Señor? Desde ese principio hay una razón suficiente para que Dios se ha provocado a bendecirnos más y a desear estar con nosotros. Hablé esta tarde de la importancia de la sabiduría y de la revelación de Dios. Con el punto número 1, sin revelación no hay acceso a la manifestación, y si no tenemos acceso a ella, el por qué tampoco tenemos fe para poseerla. Número 2, la revelación es el requisito para la manifestación. Y número 3, ¿qué significa revelación apostólica? Ponte en pie y vamos a orar. Si esa palabra cae en una tierra fértil esta tarde, te inquieta tu corazón y sepas que hayas escuchado que hay cosas maravillosas que Dios tiene ahí, que tú puedes llegar a saber cosas antes que sucedan, que tú puedes llegar a ver cosas antes que otros las vean, que tú puedes oír cosas antes que otros las oigan.